En el día de hoy vamos a terminar con la serie de programas acerca de la hipertensión arterial. Como siempre le digo, soy Mayra, su doctora de confianza, y hoy vamos a hacer un resumen de todas las condiciones o comorbilidades asociadas a la hipertensión arterial y cuáles son los fármacos hipotensores que se deben utilizar en cada uno de estos casos. Primero quiero comenzar diciéndoles cuáles son algunas de las contraindicaciones de los beta bloqueadores, que es uno de los grupos de fármacos de los cuales no habíamos hablado sobre este tipo de contraindicaciones, y ellos tienen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas están la bradicardia sinusial sintomática, está también los bloqueos auriculoventricular de cualquier grado. Se encuentra también contraindicado de manera absoluta en el caso de insuficiencia hepática o renal graves, en el caso del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica generalmente severa. Están contraindicados también en la insuficiencia arterial y venosa, y de manera relativa están contraindicadas en la hipercolesterolemia, porque acuérdense que inducen aumento de los lípidos y el colesterol en sangre. Están contraindicados de manera relativa en el hipotiroidismo o la hipofunción tiroidea. Están contraindicados también de manera relativa en el glaucoma de ángulo estrecho y en la diabetes mellitus, por su condición de que aumentan la glucemia en sangre, pero además de eso enmascara la fase adrenérgica de la hipoglucemia, que es aquella fase donde el paciente diabético presenta sudoración, frialdad, taquicardia y muchos otros síntomas que son enmascarados a veces cuando se usan los beta bloqueadores. Así vamos a continuar entonces con el grupo de enfermedades asociadas a la hipertensión arterial y cuáles son los fármacos más utilizados en cada uno de estos grupos. Yo me voy a ir guiando para que no se me quede ninguno de los grupos farmacológicos o ninguna de las enfermedades asociadas, y explicarles cuáles son los medicamentos de elección en cada uno de estos. Ya vimos la hipertensión asociada al anciano o adulto mayor. Medicamentos de elección: anticálcicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los llamados ARA2. De ahora en adelante, cuando yo diga IECA, ya saben que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y cuando me refiera a ARA2, son los antagonistas de los receptores de la angiotensina, en aras de evitar tener que decir varias veces las mismas palabras que son extremadamente largas. Entonces, en el anciano dijimos anticálcico como primera línea, IECA y ARA2. Tratar de evitar los diuréticos, tratar de evitar los medicamentos beta bloqueadores. Está también en la hipertensión arterial asociada a síndrome metabólico, que ya la conversamos en el programa anterior, de elección los IECA, los ARA2, los anticálcicos, y evitar también los diuréticos y los beta bloqueadores. En la hipertensión más diabetes mellitus, de elección los IECA, los ARA2, se pueden usar también los anticálcicos, evitar los diuréticos y los beta bloqueadores por las razones que ya conversamos en otro momento. Hipertensión arterial e infarto cardíaco o angina de pecho. Aquí el medicamento de elección son los beta bloqueadores, siempre que no exista ninguna de las contraindicaciones de las cuales ya hablamos. Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Los fármacos de elección son los IECA, los ARA2, los diuréticos, que pueden ser en dependencia del estadio de la enfermedad, de la cual estaremos conversando en otros programas de la insuficiencia cardíaca. En dependencia del estadio en que se encuentre, pueden ser diuréticos tiacídicos o pueden ser diuréticos de asa, que son los que actúan a nivel del asa de Henle en el riñón, y en ese caso estaría la furosemida o Lasix, como también se le conoce en su nombre comercial. En la insuficiencia cardíaca también se puede utilizar, en dependencia de ecocardiografía, se puede utilizar los anticálcicos y los beta bloqueadores. Hipertensión arterial y pacientes de la raza negra. Aquí son muy útiles los anticálcicos como medicamentos de primera línea, y los diuréticos. Diuréticos que pueden ser diuréticos tiácidos o diuréticos de asa en el caso de la furosemida, en dependencia de las otras enfermedades asociadas que tenga el paciente.
De allí en adelante se pueden también utilizar cualquier otro fármaco hipotensor, teniendo en cuenta estas otras enfermedades asociadas que pudiera tener el paciente, además de ser un paciente de la raza negra. Hipertensión más enfermedad cerebrovascular o demencia e incluso Alzheimer, porque se ha descrito que estos fármacos que se utilizan en estas enfermedades retardan la demencia, mejoran los estados de demencia y retardan el Alzheimer. Aquí están indicados básicamente los anticálcicos, los IECA y los ARA-2 como medicamentos de elección. Hipertensión y enfermedad renal crónica. Aquí están indicados básicamente los IECA y los ARA-2, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica. Pero como los IECA y los ARA-2 tienden a aumentar o retener ligeras cuantías de potasio, pues en la enfermedad renal crónica más avanzada se utilizan preferentemente los anticálcicos. Y por supuesto todo va generalmente acompañado de un diurético que debe ser un diurético de asa, es decir, furosemida. Hipertensión arterial e hiperplasia prostática. En hipertensión arterial e hiperplasia prostática dijimos en programas anteriores que son muy utilizados los bloqueadores alfa, como la prazosina, la terazosina, la doxazosina, de los cuales ya conversamos las dosis, pero recuerden que generalmente los pacientes que tienen hiperplasia prostática son adultos, hombres mayores de 60 años y que estos medicamentos pueden producir hipotensión ortostática, es decir, hipotensión ante los cambios de posición. Por lo tanto, hay que tener precaución con esos efectos secundarios. Hipertensión arterial y asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, tratar de evitar los beta bloqueadores, porque recuerden que dijimos que están dentro de las contraindicaciones absolutas en el caso de que esta sea grave o parciales en el caso de que no sean una enfermedad grave. De ahí en adelante pueden usar cualquier otro hipotensor en dependencia del resto de las enfermedades asociadas que puedan presentar. Hipertensión arterial sistólica aislada, de elección los anticálcicos. El resto de los medicamentos se pueden utilizar en dependencia de comorbilidad. Hipertensión más hipertiroidismo, es decir, aumento de función de la glándula tiroidea. Allí serían de primera línea los beta bloqueadores si no hay contraindicación y el resto de los medicamentos en dependencia de las otras enfermedades asociadas. Hipertensión arterial e insuficiencia vascular periférica. Aquí, que puede ser arterial o venosa, evitar los beta bloqueadores porque ya dijimos que están contraindicados en los pacientes con insuficiencia vascular periférica arterial o venosa. Hipertensión arterial en la mujer joven. Generalmente se pueden usar IECA, se pueden usar ARA-2, se pueden utilizar anticálcicos y se pueden utilizar diuréticos. No es que tenga que utilizarse en todos estos casos que hemos hablado, todos estos medicamentos juntos. Son grupos farmacológicos que pueden utilizarse primero, el primero que decimos, llevarlo a la dosis máxima o plena e ir añadiendo medicamentos en su menor dosis hasta llegar a controlar la presión arterial. A veces en la mujer joven, si tiene sobrepeso, solamente con cambio de estilo de vida o reducción del peso, muchas veces se controla la presión arterial y no hay necesidad incluso de medicación. Ahora, en el hombre joven, varón, aquí generalmente de raza blanca, se pueden utilizar los beta bloqueadores y si es necesario diuréticos. Los beta bloqueadores a la menor dosis posible. Igual que les dije anteriormente, muchas veces si hay sobrepeso, se puede disminuir el peso corporal, llegar a su peso normal y muchas veces no necesitan medicamentos. Tener en cuenta que los medicamentos beta bloqueadores tienen como efecto adverso que pueden producir impotencia sexual. Por eso que hay que utilizar la menor dosis posible. Hipertensión arterial y embarazo, medicamento de elección, la metildopa. Son tabletas de 250 miligramos y se pueden llegar a utilizar hasta 2 tabletas cada 8 horas. Es de elección sobre todo en la mujer embarazada con hipertensión. Con este resumen de medicamentos hipotensores a utilizar según la comorbilidad, pues terminamos con el tema de la hipertensión. Siempre aclarar que existen otras variantes que depende de las comorbilidades que tenga el paciente, que depende a veces del estadio en que se encuentre la enfermedad,
de los pacientes y depende de muchas situaciones particulares. Recuerde que un paciente no es hipertenso y diabético solamente, puede ser hipertenso, diabético y asmático, puede ser hipertenso, haber tenido un infarto, ser diabético y tener una hiperplasia prostática. Entonces, en base a eso, habría que ir viendo cuáles son las indicaciones en cada uno de los casos y tener en cuenta, como siempre les he dicho, riesgo-beneficio. Si es mayor el beneficio que vamos a obtener con un medicamento que pueda tener algún efecto adverso menor, pues utilizamos el que de mayor beneficio produzca por encima del efecto adverso que pueda presentar el medicamento. Entonces, como siempre les digo, si el programa les fue de utilidad, suscríbase al canal, active la campanita de las notificaciones, dejen un me gusta y pueden también dejar un comentario, una pregunta y continuamos en el próximo programa con otra de las enfermedades crónicas. Espero que hasta aquí lo de hipertensión, lo tratado de la hipertensión arterial les haya sido de utilidad y le doy las gracias como siempre por acudir a ver el programa.